Bien, estaba pensando cómo ilustrar esta introducción, porque hablar de la realeza es como un poco difícil para hablar en un país donde solo hay democracia, donde no tenemos reyes. Quizás en Europa, Escocia, España, hablar de los reyes es más familiar para ellos. Sin embargo, aún los reyes tienen que ver con nosotros, porque dos reyes enviaron a Cristóbal Colón y nos trajeron el idioma español. Hablamos español porque los reyes españoles enviaron a Cristóbal Colón aquí, a América. Pero también hay reyes que estamos viendo continuamente en los medios, entre ellos el rey Carlos III. Está próximo a ser coronado como rey, recibió ese reinado, es el heredero de la reina Isabel II. Pero ¿cómo? A veces no sé si ustedes se preguntan también, ¿cómo reciben los reyes sus tronos? ¿Cómo fue que llegaron allí a ser reyes? Y la respuesta es años atrás. El reino de Inglaterra, que próximamente va a estar muy en los medios. Actualmente el presidente de Francia está tratando de recibirlo para que pasearlo en un carruaje por los Campos Elíseos. Hay 4.000 personas, 4.000 agentes de seguridad tratando de custodiar a ese rey. Entonces el rey tiene que ver también con nosotros, estos reyes. Entonces los reyes obtienen el poder por medio de sus victorias, por medio de sus conquistas. Como les decía, el reino de Inglaterra tiene al menos 1000 años, heredero en heredero. Y sus antepasados conquistaron tierras, vencieron otros reyes para poder consolidar ese reino de Inglaterra y de Escocia. Es lo que denominan el Reino Unido. Ahora, esos reyes ahora parece que no tienen autoridad para gobernar. El reino de Inglaterra específicamente tiene el parlamento. El parlamento es el que ejercita el gobierno y el rey reina. Pero uno de sus antepasados tuvo un gobierno y una autoridad absoluta. Enrique VIII tuvo el poder absoluto en Inglaterra. Y necesitamos también nosotros un rey que tenga el poder absoluto sobre nuestras vidas. Y ese rey ya vino, el heredero del trono de David. Es el rey que vino directamente desde el cielo. Es un rey al cual necesitamos adorar. Es un rey que quizás no vino más bien, como lo dice el texto, de la manera que probablemente esperábamos un rey. Con escoltas, con carruajes, con limusinas, diríamos en tiempo antiguo. No, vino de una manera humilde. Y ese rey ya llegó. Y ese es mi mensaje en esta mañana. Jesús, el Rey, ha llegado. Jesús ha llegado y debes someterte a ese Rey. Jesús ha llegado y debes someterte a ese Rey. Y hay dos características de ese Rey en nuestro texto. En primer lugar, de los versículos 1 al 10, ese Rey viene humilde y poderoso. Es humilde, pero poderoso. Y en segundo lugar, ese Rey es humilde, pero glorioso. En el versículo 11. Vamos a enfocarnos allí, en ese último versículo. Entonces, en primer lugar, a partir del capítulo 11 del Evangelio de Marcos, entonces, Marcos comienza a describir la semana de pasión. A partir del capítulo 11 empieza
a denominar lo que nosotros celebramos en Semana Santa, la Semana de Pasión. Y el Señor Jesucristo está entrando, se presenta públicamente ante sus enemigos. Él ha anticipado a sus discípulos que en Jerusalén lo van a condenar, lo van a azotar y lo van a matar. Pero al tercer día resucitará. Pero nuestro Rey no va de pronto con temor a sus enemigos, no está turbado, no está triste por enfrentar esa muerte, esa contradicción ante la clase religiosa de Jerusalén. Él entra con su rostro sereno para enfrentar la muerte. Pero da instrucciones, él entra, dice la palabra que se acercaban a Jerusalén, en Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos. Él da instrucciones a sus discípulos para que vayan a una aldea y para que pidan un pollino, que es como un asno pequeño, un asno joven, lo que podemos llamar nosotros un burrito joven. Ahora, es interesante porque un rey generalmente va a pedir, ¿qué? Lo más esplendoroso. Un rey va a pedir quizás un caballo, y si es blanco y mide 2 metros, ¿qué rey tan pomposo? Pero el rey viene en un pollino, en un asno sencillo. No como nosotros imaginamos, no como imagina quizás el mundo, pero sí como Dios mismo lo había imaginado. En Zacarías 9:9, que leíamos hace un momento, está la promesa y la profecía de Zacarías. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. El Señor mismo, que es Dios con nosotros, había anticipado años atrás que su rey, que Él mismo, el Hijo de Dios, vendría en ese asno. Todo estaba preparado, y lo más asombroso es que ese asno ni siquiera le pertenecía. Era un asno prestado. Él dice en la Escritura que le deben decir a los dueños que Él lo va a devolver. Nuestro Señor va a devolver lo que tomó prestado. Qué interesante esa enseñanza, ¿no? Devolver lo que prestamos. Y por eso es que nuestro Señor es humilde en esa entrada hacia Jerusalén. Él no busca lo más, quizás, más esplendoroso a nuestra vista, quizás un ejército, quizás unos escoltas a caballo, quizás que todo el mundo supiera que venía un rey poderoso en batalla con su ejército. No, Él entra en ese pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías. Para todos los que recordaban esta profecía, debían ver a Jesús montado en ese asno y ver la salvación ha llegado a Jerusalén. Y por eso es que Él es recibido como un rey. Dice el versículo 7: entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Él se sentó sobre él. No tenía ni siquiera cabalgadura. Echaron los mantos solamente para que Él se sintiera más cómodo de subirse. El Rey del universo, subido con humildad en ese pequeño asno. Parecía poca cosa quizás para este mundo. Quizás no lleva todo el esplendor que quizás esperaríamos en un rey a quien creer, a quien seguir. Pero es el Rey de majestad.
que nos muestra no solamente su humildad, sino que nos muestra las características del reino de Dios. La característica del reino de Dios es que es un reino humilde. Es un reino que no parece distinguirse entre la pompa de esta tierra. Parece un reino que diminuto, como dice el Señor, es como la semilla de mostaza, diminuta, pero cuando crece es un árbol y las aves hacen nidos allí. Y así parece la iglesia de Cristo, parece un conjunto de personas que cantan a un rey y que están adorando a un rey. Y parece que la iglesia es subestimada, parece a veces que la iglesia es menospreciada, parece que la iglesia no ocupa las élites, los lugares de prestigio. No estamos en una alfombra roja nosotros. No nos esperan con alfombra roja en esta tierra. Pero aún en medio de la sencillez, en medio de la humildad, el Rey nos está mostrando que Él es humilde y que el reino de Dios es para los humildes, para aquellos que se postran ante Él. A partir del versículo 9 nos dice que no solamente pusieron los mantos encima del burrito, imaginemos la escena, sino que había adelante una multitud pequeña y atrás también cantando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Algunos teólogos dicen que quizás era un canto antifonal, es decir, cantaban los de adelante y contestaban los de atrás, y él iba en el centro. Es lo que nos dice el versículo 8. Versículo 9, los que iban delante y los que seguían gritaban: Hosana, Hosana. El término Hosana, la palabra Hosana, era otra manera de decir: oh, sálvanos, sálvanos ahora. Podríamos preguntar: ¿dónde está el poder de este rey? Si no tiene un ejército para mostrar, si no está mostrando a sus enemigos presos. Así hacían los desfiles militares en la antigüedad. Los reyes entraban a las ciudades victoriosos, como entró Tito después de saquear Jerusalén a Roma. En Roma hay un arco llamado el Arco de Tito. Si alguna vez van a Italia, está en el arco, está una representación allí en piedra de la manera como Tito entró a Roma, victorioso, saqueando Jerusalén y llevando los presos de Jerusalén como una conquista en el año 70 después de Cristo. Pero nuestro Dios tiene poder para salvar. Ellos cantan Hosana porque Él es el bendito de nuestro padre David, como la profecía en 2 de Samuel 7, el heredero del trono de David que vive para siempre y por siempre es Cristo Jesús. Eso lo reconoció Bartimeo, que lo veíamos la semana anterior. Y por eso el Hijo de David es el heredero del trono eterno, que libra de condenación eterna. Él es humilde, pero es poderoso porque tiene el poder para salvar a la humanidad de su pecado. ¿Cuál es el pecado más grande de la humanidad? Olvidarse de su Creador y no adorar a Dios. El pecado de esta humanidad es usar todo lo que Dios le da, pero no dar gracias a Dios. Y el pecado aumenta cuando viene el Hijo de Dios y no se adora al Rey, al Hijo de Dios. Él ha venido y Él está dirigiéndose a Jerusalén a encontrarse con la cruz. Él ha venido a rescatar a los pecadores. Él ha venido a saldar la deuda de los enemigos de Dios. Los enemigos del trono de Dios, que no tienen ley
o son ley para sí mismos, que tiemblan ante las leyes humanas, pero no tiemblan a la ley de Dios, que tiemblan ante los decretos, quizás de pico y placa, aumento de la inflación, tiemblan a eso, pero no tiemblan a la palabra de Dios, que les preocupa qué pasará con la bolsa, qué pasará con sus intereses en las cuentas de ahorro, pero no les interesa la vida eterna, que se preocupan más por la carestía que por el destino de sus almas. Y es por eso que Cristo vino a salvar a los enemigos de la cruz. Él tiene un linaje real, y ese cántico, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito es el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Es el Salmo 118. Se cantaba cada vez que los peregrinos subían a Jerusalén, en el día de la Pascua especialmente, cantaban ese himno, Hosana, oh sálvanos. Y es por eso que Jesucristo es nuestra Pascua. Porque Él no solamente es el Rey que viene en ese pequeño pollino entrando a Jerusalén, sino que Él también es el Cordero de la Pascua. Él viene a entregar su vida en sacrificio por los pecadores. Él viene a la cruz, a una cita con sus enemigos, para ser molido por nuestros pecados, por sus enemigos. ¿Qué rey muere por sus enemigos? ¿Qué rey enfrenta la muerte por aquellos a quienes ama? Los reyes de la antigüedad se vengaban de sus enemigos de manera atroz. Silenciaban a sus enemigos, como en estos tiempos los gobiernos silencian a sus enemigos. Algunos usan veneno para silenciarlos. Pero el rey humilde viene a morir por sus enemigos, los enemigos de su trono, los enemigos de su gloria. El rey es humilde pero poderoso para salvar, porque Él entrega su vida en rescate por sus enemigos. Y por eso le amamos. Y por eso Él es el único Rey humilde y poderoso que puede salvarnos de nuestro orgullo. No sé si alguno de ustedes lidia con el orgullo, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera frase. Nos cuesta ser humildes. Nos cuesta someternos a la autoridad. Nos cuesta respetar los semáforos. Nos cuesta esperar nuestro turno. Y más si las autoridades son corruptas. Empuñamos nuestra mano derecha y hacemos monumentos con nuestra mano derecha empuñada para desafiar la autoridad. Nos cuesta la humildad. Nos cuesta rogar. Pero Cristo vino para salvarnos del orgullo. Él murió para que podamos someternos no solamente a su gloria, sino también servir a otros. Porque Él no vino a ser servido, sino a servir. Esa es la gloria de Cristo. La gloria de los hombres se marchita rápidamente. Se esfuma la gloria de los hombres. A algunos solo les dura 4 años su gloria, el periodo presidencial. Pero la gloria que anhelan los humildes va más allá
de la muerte. Solo Cristo nos libra del orgullo para poder disfrutar de su gloria eterna. Y eso me lleva al segundo punto. Pareciera que ese versículo 11 está allí como un poco, se puede pasar desapercibido, pero hay una profundidad en ese versículo 11, porque el rey no solamente es humilde y poderoso, sino que el rey es humilde y glorioso. El versículo 11 nos dice: Jesús entró en Jerusalén y fue al templo, y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. El rey, lo primero que hace al llegar a Jerusalén es dirigirse al templo. No a desafiar a Pilato en su palacio. Él va donde está el trono de Dios, el templo. El rey tiene un trono, y el templo era el trono de Dios, donde habitaba la gloria de Dios, al menos hasta el exilio. En el exilio babilónico, el templo, antes del exilio, la gloria de Dios estaba en el templo. La gloria de Dios significa la Shekinah de Dios, en ese lugar santísimo. El Señor estableció a Moisés, le dio todas las pautas, están allí en Éxodo, cómo debía él construir el tabernáculo. Pero más adelante, ese tabernáculo quedó en un lugar en Jerusalén. Se construyó el templo y fue dedicado por Salomón. David no lo pudo construir, fue Salomón. Y ese templo era el lugar de la gloria de Dios. En otras palabras, era el lugar donde habitaba Dios, el Rey Supremo de Israel. La manera como estaba organizada, los campamentos de Israel estaba organizada como una nación. El campamento, y en el centro de esos campamentos estaba el tabernáculo, y allí tenían un rey. Ese rey es Dios, habitaba en ese lugar. Pero la gloria de Dios se fue del templo. ¿Cómo lo sabemos? Ezequiel capítulo 10, versículos 18 y 19 nos describe cómo de manera simbólica, de manera gloriosa, diríamos más bien, cómo la gloria del templo abandona poco a poco. La gloria de Dios abandona el templo antes de que Nabucodonosor se lleve todos los utensilios del templo. La gloria de Dios ya no estaba allí. La gloria de Dios salió por un lugar cerca al monte de los olivos. Eso está en Ezequiel capítulo 10. La gloria de Dios salió en ese momento, pero la gloria de Dios regresó en su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios con nosotros. Cuando el Señor Jesús entra al templo y observa el templo, está regresando la gloria de Dios. Más adelante, como lo vamos a estudiar la próxima semana, Él limpia el templo de todos los comerciantes y Él se apropia de ese templo, pero lo más increíble es que Él mismo es el templo de Dios viviente. Juan capítulo 2 versículos 18 al 21 dice: entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando el Señor Jesús resucita de entre los muertos, ellos entienden
que el templo, que Dios vino a hacer su tabernáculo con los hombres. Es decir, que ver a Dios, ver a Jesús, es ver a Dios. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Donde estaba Él, estaba la gloria de Dios. Donde estaba el Rey, va pasando la gloria de Dios. Donde está Él, está Dios y su gloria. Porque Él vino a reconciliar a los pecadores con su gloria. Necesitamos la gloria de Dios, porque la gloria de los hombres se marchita. Necesitamos la gloria de Dios para poder hacer frente a las dificultades, hacer frente a los desafíos de esta tierra como madres, como esposas, como esposos, como estudiantes. Tenemos desafíos. Necesitamos la gloria de Dios para hacer olor grato, para obtener la gracia de Dios, para poder trabajar con excelencia, para poder estudiar con excelencia, para poder servir a otros excelentemente, para poder lidiar con esas relaciones personales que nos fastidian, para soportar ese vecino ruidoso a medianoche. Tuvimos uno anoche. Para poder entender aun cuando cocinamos, todo se quema, se pasan los ingredientes, tenemos afán, tenemos hambre. Necesitamos la gloria de Dios para que nos dé contentamiento en medio de la oscuridad, de la tristeza. Necesitamos la gloria del Señor, porque si la gloria de Dios está con nosotros, en Cristo, entonces nosotros seremos libres para amar, seremos libres para perdonar, seremos libres para reconciliarnos, los matrimonios. Seremos libres para amar a ese jefe que no merece ser amado, para amar a ese enemigo que no merece ser valorado, para amar lo que Dios nos ha dado, así sea poco o mucho, para poder valorar las riquezas de su gracia en nosotros. Necesitamos la gloria de Dios. Si el resplandor de la gloria de Jesucristo está con nosotros, entonces podremos soportar cualquier cosa. El Señor, el Rey, es humilde, pero también es glorioso, porque vino a reconciliarnos con su gloria. Quisiera culminar con algunas aplicaciones, porque a veces para los predicadores las aplicaciones es lo más desafiante. ¿Cómo aplicar la entrada de un rey glorioso en un pollino a Jerusalén? ¿Cómo? ¿Cómo eso tiene que ver con nosotros? Mucho. Porque ¿cómo debería lucir una iglesia gobernada por Jesús? Donde Jesús reina. Donde Jesús es la autoridad. En primer lugar, la iglesia debería someterse a su palabra. Debería someterse a las verdades de la palabra. Pero también una iglesia gobernada por Jesús, deberíamos servirnos unos a otros con humildad. No solamente servir a los que se parecen a nosotros, no solamente a quienes conocemos, no solamente esperando recibir algo a cambio, porque a veces esperamos algo más. Luchamos con servir, pero esperando que me sirvan más adelante. Una iglesia donde Cristo es quien gobierna, se esfuerza por mantener la unidad, porque se identifica con un solo rey, Cristo. El pastor no es el rey. Los pastores, que quizás más adelante oro al Señor para que haya pluralidad de pastores en esta iglesia. Pero los pastores no son los reyes, es Cristo.
Pero una iglesia que se somete a Cristo anhela escuchar las instrucciones de Cristo y adorar a Cristo. ¿Cómo debería lucir una vida transformada por el gobierno de Cristo? Una vida humilde y satisfecha en Él. Una vida sencilla, una vida que no anda buscando lo que imitar a este mundo. Es una vida humilde. Ahora, la humildad, no me malinterpreten, no es vestirse mal. La humildad no tiene que ver con las modas o con una cara triste y cabizbaja. No. Tiene que ver con el corazón y la actitud de nuestras vidas hacia otros, entendiendo nuestra identidad en Cristo. Una vida transformada por el gobierno de Cristo es una vida que anhela la gloria de Cristo por encima de todo. Que si tienes algún proyecto de vida, vas a buscar la gloria de Cristo. Ahora, no como una frase cliché, porque a veces en el lenguaje cristiano y también en el lenguaje de los reformados, generalmente dicen, todo es para la gloria de Dios. Se vuelve como repetitivo. Todo es para la gloria de Dios. Pero más allá de eso, qué bueno trabajar con diligencia para la gloria de Dios. Qué bueno no pagar igual, mal por mal, para la gloria de Dios. Qué bueno ser esforzados, qué bueno ser excelentes, qué bueno ser realmente personas que servimos, que nos contentamos, que vivimos en la esperanza eterna. No quizás buscando la recompensa en esta tierra, sino las recompensas eternas. Jesús está en su trono. Él se sometió al Padre, aún en las cosas más sencillas, como subirse a ese pollino. Él entró revestido de gloria y majestad. Pero si Jesús aún no es tu Rey, si todo lo que estamos hablando quizás no tiene sentido para ti, porque ya tienes un Rey a quien sirves, un Rey a la moda, un Rey famoso, un Rey conforme a esta tierra, te invito a someterte al gobierno y a la realeza de Cristo. Sométete a Él, porque Él pagó el precio por tus pecados. Él recibió la ira de Dios en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó de entre los muertos para reinar para siempre, y hoy desde los cielos te dice, ríndete a mí. Ríndete para que no seas presa de los reyes de este mundo que te traicionarán. No sirvas a los reyes de este mundo que un día te darán la espalda. Cuando ya no tengas salud, cuando ya no tengas juventud, cuando ya no tengas dinero, cuando ya no tengas éxito, te traicionarán los reyes a los que sirves. Pero el Rey de Justicia permanecerá para siempre en su trono, invitándonos a postrarnos ante Él. Y un día regresará en gloria. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos allí, en un abrir y cerrar de ojos, veremos para siempre al Rey inmortal, revestido de justicia, porque Él nos ha invitado a someternos a su trono. Venció la muerte, venció el pecado para darnos nueva vida, porque Él es un conquistador de nuestras almas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Necesitamos un Rey como tú. Necesitamos la humildad de Cristo. Necesitamos la autoridad de tu Hijo en nuestra iglesia, en nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros trabajos, universidades. Necesitamos el olor grato de tu autoridad
en nuestros corazones que luchan con el orgullo, luchamos con la autosuficiencia. Socórrenos, Padre Celestial, para poder honrarte, para estar preparados el día en que tu reino se manifestará en gloria. Mientras tanto, vive entre nosotros, Señor, tu palabra, sometiéndonos a ella, escuchándola, viviéndola, experimentándola y gozándonos en que aún en medio de las pruebas, del dolor, de la aflicción, de la estrechez, de las injusticias y de todo lo que este mundo quizás nos oprima, el resplandor de tu gloria nos sostendrá. A ti sea la gloria por siempre. Es en Cristo que oramos, nuestro Rey. Amén.